buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes con Grupo Loga. Durante todo este mes tendremos maestros y maestras invitados de diferentes niveles educativos, de diferentes estados de la República, compartiéndonos esta sistematización de buenas prácticas que ellos vinieron realizando durante 6 meses. Grupo Loga, conjuntamente con muchas otras organizaciones, realiza a partir del mes de octubre una convocatoria a profesores y profesoras para que vean, para que miren de una manera distinta su quehacer educativo. Eso que todos y cada uno de ustedes realiza frente a grupo tiene una serie de componentes, de factores, de elementos que a veces no observamos, que a veces no nos parecen importantes, que a veces por la inercia, por la fuerza de practicarlo todos los días, pensamos que son cosas simples, que son cosas sencillas, y sin embargo hemos podido ubicar, hemos podido identificar que el quehacer del maestro con esa actividad permanente que realiza, guarda, encierra y a veces oculta en esa intimidad del aula una gran cantidad de elementos y de riquezas que ahora vamos a exponer. Eso es lo que han hecho estos 5 maestros que hoy, dialogando con otros profesores, como son los que ahora nos acompañan, van a presentarles sus buenas prácticas en cuanto a los componentes socioemocionales que ellos han identificado para favorecer la recuperación de aprendizajes. Qué importante es esta gran lección que nos deja la pandemia cuando pudimos elevar a un rango ya científico, a un rango ya formal, las prácticas socioemocionales. Pues ellos nos van a compartir qué fue lo que hicieron, qué prácticas desarrollaron, qué pudieron descubrir. Y tenemos el día de hoy a 5 maestros, a 5 maestras, 2 de preescolar, 1 de primaria y 2 profesores de secundaria. Tenemos con nosotros la presencia de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas y Guerrero. Qué gusto nos da que estos espacios puedan servir de una vitrina, de una plataforma para que todos los profesores del país se conozcan, dialoguen y puedan identificar esas buenas prácticas que realizan. Pues sin más, voy a ir presentando a cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene hasta 8 minutos para poder presentar su buena práctica. A los maestros que hoy nos acompañan en este martes con Grupo Loga, les pedimos que nos digan de qué entidades nos acompañan y a partir de ir escuchando la propuesta, este elemento que nos comparten cada uno de los maestros, ustedes aprovechen el chat para hacerles preguntas, para hacerles comentarios a lo que ellos nos van a ir compartiendo. Pues empezamos con la maestra Cielo Yasmín Martínez Pérez. Ella es maestra de preescolar. Ella es docente frente a grupo en el Jardín de Niños Profesor Salvador Villarreal Cavazos. Ella es del estado de Nuevo León y le llama a su buena práctica 1000 juegos y juguetes. Vamos a analizar, vamos a observar lo que la maestra Cielo Yasmín hizo con esa cantidad de juegos y de juguetes. Maestra Yasmín, bienvenida y la dejo compartiendo su buena práctica. Bienvenida y muchas felicitaciones por lo que usted pudo sistematizar. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Como comentan, la buena práctica que les voy a presentar el día de hoy se llama Mis juegos y juguetes.
Y ahí se está presentando, ¿verdad? Sí, maestra, así la vemos. Excelente. Pues primero que nada, el resumen de esta buena práctica fue aplicada en un grupo de segundo grado de preescolar en una institución donde no hay primer grado, entonces viene siendo la primera instancia educativa a la que se enfrentan los niños. Era un grupo de 24 alumnos y se trabajó mediante la modalidad de proyectos, como nos lo está proponiendo ahora la nueva escuela mexicana, utilizando metodología de STEAM. Era un aprendizaje basado en la indagación. Fue enfocado en el interés de los alumnos. Se aplicó en el mes de enero, donde ellos venían de las vacaciones decembrinas. Entonces, pues venían con ese tema principal en ellos de los juguetes que les habían traído, los regalos que habían recibido o habían dado. A esto se le dio un enfoque, como ya había mencionado, era el grupo de segundo grado de preescolar y es un turno vespertino. A todo esto lo hicimos en 4 fases que se van a ir presentando en este momento. La primera de ellas fueron los fines perseguidos. Las necesidades que yo encontraba en los alumnos, se tomó el interés de ellos, pero pues se le dio el enfoque educativo ahora sí. Fue en el ciclo escolar anterior, 2022-2023. En este caso, los niños al regresar de nuevo a la rutina escolarizada, pues se enfrentaban a situaciones en las que pues querían volver a estar todo el tiempo en casita, con mami, con papi. Se había ido un poquito atrás en la autonomía, en cuanto a compartir. Entonces se quería retomar ese interés en ellos y darle el enfoque educativo para que ellos volvieran a tener otra vez ese nivel que nosotros ya habíamos notado en ellos, que era el nivel óptimo en cuanto a la confianza en sí mismos, a lo que abarca todo el aspecto socioemocional. ¿Cuáles fueron los objetivos? Pues retomar la confianza en ellos, pero no solamente en ellos como alumnos, sino también en sus padres de familia, que se dieran cuenta que los niños eran capaces de grandes cosas, porque en el proceso se llevó a cabo en relación con padres y alumnos junto con la maestra. Y todo esto pues se fue en base a lo que les comentaba, que era todavía el ciclo anterior, entonces era del aspecto de educación socioemocional, pero a la vez se vieron lenguaje y comunicación, se vio exploración y comprensión del mundo natural y social y el campo de artes. Todo esto ahora sí, ¿cómo lo rescatamos o cómo lo organizamos? Pues fue junto con alumnos, con sus necesidades y sus intereses, despertando entre la motivación. Hicimos un friso en donde se organizaron a través de 2 semanas, que fueron donde los niños podían el entender, se enfocó en poder atender a todo el grupo en general, no solamente a algún alumno en específico, y fue a lo largo de 5 fases que marca la metodología STEAM, desde la indagación, donde se vio cuál era el interés, y ahora sí, rescatar los puntos claves de todo este tema de juguetes. La fase 2, donde empezamos con actividades. Ellos conocieron los juguetes de antes y de ahora, hicieron la comparación, incluso hasta los papás fueron a exponer los juguetes con los que ellos eh, recreaban anteriormente y los comparaban con los que tenían ahora los niños. Incluso una mamá fue y expuso el juego de quemados. Entonces salimos al patio y jugamos niños con papás. Los niños realmente fue muy significativo para ellos y pues se adentraron todavía más en la temática. Después fuimos a una visita virtual en la fábrica de juguetes porque ellos querían saber cómo se hacían. Entonces, por el tema de la contingencia y todo, aún no aceptaban las visitas escolares, pero hicimos una visita virtual a una fábrica. Después analizaron cómo son sus juguetes, investigaron cuáles son los juguetes que tienen los niños hoy en día, hicieron entrevistas entre ellos, hicieron entrevistas a padres y entrevistas a amigos, familiares, vecinos. Después hicieron una gráfica con esos resultados obtenidos. Con todo esto, ahora sí se pasó a la fase 3, en donde diseñaron su propio juguete, hicieron un dibujo, un bosquejo, lo hicieron un molde con papel craft para saber qué tamaño querían, si lo querían grande, lo querían pequeño, lo querían plano o con cajas, y después pasamos a que armaran su propio juguete.
En esta fase, la verdad, se les dio libertad, pusimos material reciclado para que todos pudieran participar, se puso en el centro y no hubo un esquema, no hubo un paso por paso, cada quien tuvo libertad de crear el juguete que quería. Eran niños entre 4 y 5 años de edad y todos lo lograron. Y después hicieron la publicidad de su juguete porque ellos decidieron que querían darse a conocer sus resultados mediante un video. Entonces se hicieron la publicidad y con esta publicidad ya creada y sus juguetes pasaron a la fase 4 donde hicieron su juguetería y lograron la metacognición. Con todas estas actividades, lo que se logró fueron que los alumnos percibieran actividades que tuvieran dificultad, necesitaran menos aprobación de alguien más, que no fueran a cada rato a decir maestra así o mami así. Tenían ya esa seguridad en sí mismos, elegían materiales que necesitaban ellos por iniciativa propia, mayor autonomía, mayor confianza, y pues hacía que los papás igual supieran qué era lo que sus niños eran posibles de crear. Porque estuvieron involucrados los padres de familia desde el inicio, como comenté, fueron a exponer ellos también, y pues también al estar proporcionando los materiales. Y voy a adelantar aquí un poquito porque me gustaría que ustedes vieran que un 70% de los alumnos lograron lo esperado. Lo que yo recomiendo para los demás personas que les gustaría aplicar esta buena práctica es que implementen la temática del juguete, no solo con juguetes, sino con muchas otras que se pueden acoplar. Comunicar desde el inicio la calendarización a los padres de familia facilita mucho que ellos puedan también pedir permiso a trabajos, organizar sus actividades diarias para estar asistiendo y apoyando a los niños en todo el proceso, y el involucrar los materiales reciclados para que todos tengan al alcance la oportunidad de llevar lo que les estamos solicitando y a la vez pues creamos esa concientización en ellos. Y aquí presenté algunas evidencias. Ese es el friso que comentaba que se crea en todos los proyectos donde los niños ayudaron a poner cada una de las actividades de manera calendarizada. Y aquí están las entrevistas que ellos hicieron y la gráfica, como comentaba, donde iban acomodando los resultados, donde ellos crearon sus juguetes de forma libre. Y esos fueron los juguetes que ellos crearon. Hay desde muñecas, dinosaurios, carritos. Ellos ya echaron a volar su imaginación de manera autónoma, que era nuestro principal objetivo. Y de mi parte sería todo. Espero les sirva mucho esta buena práctica que expuse. La verdad, cualquier duda, estoy con toda la disposición. Y si tienen alguna pregunta, me gustaría apoyarlos. Muchísimas gracias, maestra Yasmín. La verdad es que ver cómo cada uno de ustedes va retomando principios, va retomando propuestas que hacen especialistas, que hace la Secretaría de Educación Pública, que ustedes observan en algunos otros materiales, y ya verlo aplicado ya directamente a su práctica frente a grupo, con niños reales. Nos da muchísimo gusto esto de considerar las necesidades, el tiempo del ciclo escolar, un acontecimiento de la ciudad o del entorno donde se vive, siempre será una buena apuesta para iniciar actividades, para interesar a los niños y sobre todo, como usted bien nos lo comentó, ir observando el avance en la socialización, la integración, la confianza, elementos importantísimos para crear estos grupos colaborativos, estos grupos de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestra Cielo. Muchas felicidades. Vamos a Muchas dejar gracias. todas las preguntas al final o cerraremos con una pregunta que englobe para que los maestros que participaron puedan en un minuto dar una idea final. Damos pues la participación a la maestra Perla Janet Reina Ábalos. Ella nos acompaña desde el estado de Tamaulipas. Ella también es profesora de preescolar. Ella es docente en el Jardín de Niños Teodicea Castañeda y nos acompaña con la presentación de una buena práctica que ella
ha titulado Somos superhéroes. Vamos a ver qué hizo ella con los superhéroes y cómo la integró al trabajo educativo, a su trabajo de aula. Bienvenida, maestra Perla, muchas felicidades. Buenas noches, es un placer estar en este espacio. No sé si ya se alcanza a ver mi presentación. Perfectamente Eh, bien, maestra. Muy bien, como ya lo comentaron, mi práctica se llama Somos Superhéroes. En esta práctica se llevó a cabo en un jardín de niños unitario en una zona rural y se implementó en diciembre del 2021. Fuimos de las primeras jardines que ingresaron a clases después de la pandemia. Entonces, se realizó un diagnóstico en donde pude apreciar cuáles fueron el estado emocional de los alumnos y pude rescatar también que era importante realizar actividades en donde pudieran practicar los hábitos de higiene, porque cómo íbamos a ponerlo en práctica después de toda esta pandemia que se había vivido. En este jardín, bueno, como ya lo comenté, es un jardín unitario en donde hay alumnos de primero, segundo y tercer grado de preescolar. Había 4 alumnos de primer grado, 8 alumnos de segundo y 11 alumnos de tercer grado. Los retos específicos que se plantearon cuando se regresó a clases, bueno, lo principal, retomar las clases presenciales con todas las medidas de higiene, también el comprender las diferentes situaciones que vivieron los alumnos, tanto emocionales, ¿verdad? Durante toda esta pandemia y conocer, vaya, su estado emocional, no solamente de ellos, sino también de los padres de familia, ¿verdad? Y cómo implementar estas actividades dentro del salón del aula. Los objetivos, bueno, el objetivo general fue lograr en los alumnos y madres de familia la importancia de comprender y poner en práctica el cuidado físico y el cuidado emocional pues para poder equilibrar cómo venían de la pandemia y cómo motivarlos ahora para el nuevo ingreso a clases, ¿verdad? De todo de lo que habíamos pasado. Y también prevenir prevenir la enfermedad o el contagio al COVID y los propósitos específicos que el alumno logre identificar su estado emocional y físico, que participe de manera activa en las actividades y conozca las acciones que ayuden a su estado físico y emocional y bueno, fortalecer las habilidades emocionales. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, primeramente de los resultados del diagnóstico, porque se identificaron, ¿verdad? Que no conocían, por así decirlo, cómo practicar los hábitos de higiene y cómo era importante fortalecer el estado emocional de los alumnos. Entonces era tanto lo emocional como lo estado físico, era como que una área muy amplia para poder abarcar y fortalecer el estado emocional. Y bueno, también que el niño fuera el principal protagonista, que realmente cómo poder enseñarle estos hábitos de higiene, que lo practique con emoción, con entusiasmo y cómo motivar al alumno a hacerlo por sí solo, porque él quiera, vaya, el que quiera aprender por aprender y no hacerlo como una rutina, sino como obligación, sino que realmente que él se sintiera motivado ayudándolo. Y bueno, y por eso surgió el tema de los superhéroes. Dije, bueno, un tema que les llame la atención a mis niños, que pudiera abarcar estos ámbitos. Y dije, bueno, el tema de los superhéroes, y bueno, realmente sí tuvo impacto en mis niños. ¿Y en qué consistió? Bueno, en diseñar ciertas actividades en donde tuvieran que abarcar tanto lo emocional como lo físico y como también practicar los hábitos de higiene. Y se empezó primero con la participación de las madres de familia, donde se hizo una reunión para concientizarlas de lo que se iba a hacer y cómo también me ayudaran a practicarlo en su casa. Otra actividad fue exposición de los superhéroes. Los niños eligieron su superhéroe favorito y vinieron a exponerlo al aula. Siempre como que rescatando la línea de que si nosotros cómo podemos ser superhéroes, bueno, cuidándonos nosotros mismos, alimentándonos sanamente, ¿para qué? Para poder ayudar a los demás, porque así vamos a estar bien emocionalmente. Otra actividad fue siendo superhéroes, aprendiendo y aplicando las medidas de higiene. Aquí se les enseñó, ¿verdad?, cómo era importante lavarse las manos, que los superhéroes también se alimentan se lavan las manos en todo momento y que se tienen que cuidar. Entonces, bueno, pues el niño se sentía motivadísimo, ¿verdad? Porque se creía un superhéroe. Otra actividad fue un superhéroe se alimenta sanamente.
En este igual, se les puso así dos imágenes de un superhéroe como que muy delgado, sin fuerzas, y aquel superhéroe, ¿verdad? Con otro, con fuerzas y todo, y así pudieron ver la diferencia de aquel que se alimenta sanamente, lo que puede causar, y el que no se alimenta sanamente también lo que puede causar. Entonces ya ellos vieron que si se alimentaban sanamente, pues iban a tener las fuerzas como un superhéroe. Otra actividad era la lectura de cuentos por parte de las madres de familia. Participaron las madres de familia, se vistieron con vestuario que pudiera ser fácil, como iban todos de negro, nada más les imprimí el logo de la Mujer Maravilla o de Batman, y el cinturón de Fomi se los hice, entonces ya iban caracterizadas, les contaron el cuento a los niños relacionado con el tema, entonces pues los niños estaban encantados. Otra actividad fue los superhéroes realizan actividades físicas. Ahí de igual manera se invitó a las madres de familia, en donde se hizo una mañana de trabajo. Los niños fueron vestidos de superhéroes, las madres también de familia, y se puso un video en donde hicieron como que un tipo zumba, por así decirlo. Era un video de un superhéroe donde les iban diciendo qué ejercicios iban realizando. Entonces las mamás y los alumnos los iban realizando también. Entonces también fue una actividad muy gratificante porque los niños emocionadísimos haciendo la actividad, y luego más que también sus mamás iban e iban todas caracterizadas también de superhéroes. Y dentro de esa mañana de trabajo también se realizó lo que fue la actividad del espejo, en donde se paraban al espejo y comentaban cuál importante eran y cómo podían ayudar a los demás, poniendo en práctica todo lo que habían aprendido. Y bueno, aquí los cambios que se observaron, se sintieron más motivados. Las mamás me platicaban, ¿verdad? Que en su casa les pedían ir a hacer ejercicio, ir en las bicicletas, tomar agua, ya no querían traer al jardín un juguito, ¿no? Ellos querían traer pura agua y se sentían ellos motivados, habían impactado tanto en su casa como acá. Y bueno, algunas áreas fortalecidas o campos, la educación socioemocional, que fue lo que más se impactó. El papel del maestro, bueno, fui guía, observadora, empática con las madres de familia, con mis alumnos, y bueno, también el papel del padre de familia fue responsable, participativo, comprometido, porque en todo el tiempo se sintió el apoyo de ellos. Los recursos utilizados, bueno, fueron aquellos que no requirieron gastos para los padres de familia, y se utilizaron también recursos digitales que son con los que cuenta el jardín, o de una servidora lo llevaba ella. Actividad más exitosa, bueno, creo que fue la de los superiores, donde realizan actividades físicas, donde fueron caracterizados tanto alumnos como madres de familia para realizar el ejercicio. Recomendaciones, bueno, creo que el trabajo colaborativo con padres de familia es indispensable, tenerlos siempre, llevarlos de la mano. ¿Para qué? Para que se integren también. Planear pensando siempre que el niño va a aprender de manera divertida, involucrar a la comunidad también. Y bueno, aquí están algunas evidencias donde se expuso ahí a la reunión con las madres de familia, se les dio a conocer la exposición de los alumnos, ahí el hábito de lavado de manos, y bueno, ahí fue donde ya las mamás se vistieron con los alumnos, en donde realizaron la actividad física, y ahí también se ve las mamás contando el cuento. Y bueno, esa fue la participación, y cualquier duda, con mucho gusto aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias, maestra Perla Janet. De verdad, cómo nos da gusto ver cómo innovan, cómo cambian, cómo transforman sus aulas y cómo generan ese hábito gustoso, ese ánimo dispuesto, ese ánimo divertido, tan importante para generar ese clima, ese estado de trabajo tranquilo, relajado, participativo. Y por supuesto que los niños, cuando ven a sus papás colaborar y estar más cercanos, hay una disposición mayor, hay como una especie de halo, de ámbito que rodea positivamente el trabajo de toda la escuela. Muchísimas gracias, maestra Perla Reina. Le comento al profesor que ya nos hizo una pregunta por aquí, que sí se la vamos a plantear para el cierre a todos los maestros, porque me pareció una pregunta muy interesante. Pues vamos ahora a darle la voz a la maestra Irma Guadalupe Tirado Osuna. Ella es profesora de Sinaloa
y su función está en una escuela primaria. Ella sistematizó la buena práctica que denomina una aventura con tu imaginación para descubrir y aprender de tu mundo interior. Vamos a escuchar a la maestra Irma Guadalupe un poco qué nos comenta, qué fue lo que hizo ella y cómo lleva a los chicos de primaria a este descubrimiento del mundo interior, a este silencio, a este diálogo que tenemos que establecer entre nosotros mismos, tan importante en el mundo socioemocional. Maestra Irma, bienvenida, felicidades y la dejo para su presentación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Bien, como lo comenta, soy maestra de primaria de Sinaloa. Eh, Mi buena práctica la titulé Una aventura con tu imaginación. En la medida en que vaya comentando, verán por qué la importancia de esta. Me voy a enfocar en mi práctica constó en tres actividades. La primera fue una actividad que tiene que ver con de qué me doy cuenta. De qué me doy cuenta de mis pensamientos en mi mente, qué está pasando conmigo, qué está pasando en el mundo externo y qué está pasando en mis sensaciones. Esto me permitió trabajar con mis alumnos en un entrenamiento al principio, cuando recién tuve a mis alumnos, y me fue sirviendo a lo largo del ciclo escolar, porque cuando había, por ejemplo, alguna discusión que siempre pasa en nuestras aulas, cuando había algún niño que se me distraía, cuando había algún niño que lo veía que estaba lejano a la clase, yo nada más planteaba la pregunta: ¿de qué te das cuenta, por ejemplo, Juanito? Y él me decía: pues me estoy dando cuenta que mi cuerpo siente hambre, o me estoy dando cuenta que estoy pensando lo que voy a hacer por la tarde, o me estoy dando cuenta, maestra, que está un ruido afuera. Y entonces me llevó esto a traer a mis alumnos al aquí y ahora. Pero no solo a mis alumnos, sino es un entrenamiento hacia mí misma también. Es decir, el fenómeno de la práctica está aquí y ahora. Y entonces creo que muchas de las veces parte del fracaso que yo he visto es porque la atención se dispersa, porque damos por sentado que nuestros alumnos están cuando realmente no están, están físicamente, pero no están ahí. Y entonces esta actividad me llevó a traerlos al aquí y ahora. El fenómeno de la práctica es palpable, no es para... En mi escuela normal me decían: haz un ejercicio donde reflexiones de la práctica, hasta que llegaba yo a mi casa. No, sino en aquí, ahorita, ¿qué puedo hacer con Juanito? ¿Qué está interfiriendo en él? ¿Qué está pasando en él? Que no me está entendiendo, que no está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta técnica me ayudó para eso. Aquí vemos las evidencias de los niños, donde dibujan en estos tres, en su mundo interno, qué pasaba y qué pasaba en el externo. Otra técnica fue el trabajo de expresión. No podemos, creo, como lo marca la nueva escuela mexicana, estar viendo a un sujeto que nada más aprende, sino es un sujeto que siente, que trae consigo un mundo interno. Y entonces tenemos que sentir la clase como maestro. ¿Qué está pasando en el estudiante? O sea, dar esos espacios donde no nada más esté las 5 horas sentado, sino dar un espacio para trabajar con su cuerpo, para saltar, para brincar, para gritar, porque se puede dar un espacio donde el niño exprese el coraje, donde pueda agarrar una toalla, donde pueda desgarrar algo, donde pueda sacar un poco de eso que trae de casa y que tal vez es lo que le está interfiriendo para no aprender. Esa fue otra estrategia que llevé a cabo. Aquí hay evidencia sobre eso. Y me quiero ir hasta acá porque este método del el método Klander nos permite tener un trabajo transversal en todas las asignaturas,
Ahorita que estamos viendo precisamente los libros de texto nuevos, vemos el trabajo transversal, pero no solo quedan en el aula de primaria, sino este método puede servirnos desde preescolar hasta universidad, en cualquier ámbito, porque consta de 3 pasos. Se describe un objeto. Luego se ven las características de ese objeto en primera persona y luego se plantea el interrogante en qué se parece a ti. Aquí vemos un ejemplo, el sol. Esta niña dice, el sol es brillante, es grande, es radiante, y después se describe en primera persona, soy el sol, soy brillante, soy grande, soy feliz. Y me dice, ¿en qué se parece a ti? Que es el tercer paso del método Klander. Se parece porque una parte de mi vida a mí se me sentí como ese sol en un concurso de la escuela. O a veces los niños agarran su proyección, lo que traen de sí mismo y vean cómo nosotros trabajamos con el sol, con el sistema solar, cualquier objeto puede ser el objeto de aprendizaje. Veamos vean la magia del método Klander. El objeto de aprendizaje no está afuera, sino que se va no nada más afuera, sino hacia adentro. Es decir, yo como docente, y es lo que marca la nueva escuela mexicana, porque sus fundamentos es holista y humanista. O sea, no nada más yo aprendo el número 6, sino que estudio el 6, pero también me estudio a mí mismo. Y el método Klander nos permite ir de afuera y también hacia adentro, con una educación integral, donde agarro todos los componentes. No sé, ya creo que ya me perdí la hora, no sé dónde ando porque me apasiona. Y aquí son solamente evidencias de estas técnicas y cómo a través del método Oaklander se hizo un trabajo transversal donde se abordó español, donde se abordó las artes. Ahí vemos títeres. Vean cómo nos vamos de historia hacia la descripción, a español, luego nos vamos a la educación socioemocional, el caballo de Troya, y veamos, y pues no me queda más de decir que creo que una buena práctica eh, hace a un niño feliz. Y no solo eso, también a un docente que nos sentimos plenos y llenos al hacer una buena práctica. Y eso nos da sentido para estar aquí. Gracias. Al contrario, maestra Irma, agradecemos muchísimo este entusiasmo que usted manifiesta. Nos da muchísimo gusto escuchar a profesores que incorporan dentro de sus aulas estrategias dinámicas, prácticas, novedosas, diferentes, y que van probando con valentía, con arrojo, con esa seguridad, porque como usted lo dice, cuando los niños, nuestros estudiantes, van contentos, van aprendiendo, se van sintiendo seguros, uno mismo también cambia esta visión de nuestra participación como docentes dentro de la escuela, dentro del grupo. Déjenme decirles que la maestra Irma Guadalupe colabora en la escuela licenciado Adolfo López Mateos del estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, maestra Irma. Gracias. Y Gracias. pasamos ahora con el maestro Roque Bisael Hernández Cruz. Miren, él nos acompaña desde el estado de Chiapas. Él es profesor de secundaria y él pertenece al Consejo Técnico Escolar de la telesecundaria número 647 Venustiano Carranza desde su entidad. Y él nos va a compartir también desde una buena práctica de componente socioemocional algo que él tituló Multiverso de las Emociones. Vamos a ver qué hizo él en secundaria, en una telesecundaria del estado de Chiapas. Maestro, bienvenido y felicitaciones. Lo dejo en el uso de la voz. Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de presentar esta buena práctica desde aquí, desde mi estado de Chiapas.
Mi práctica se llama Multiverso de las Emociones. Como se podrán dar cuenta, hay un sinfín de emociones ahí expresadas. Esto, por qué pasa? Uno como docente llega a la escuela, pero no está exento de sentir algo, ¿no? Desde que dejamos a los hijos en las otras escuelas, desde que estamos pensando en qué vamos a dar de comer, qué vamos a hacer. Y entonces, si eso pasa con los maestros, imagínense con los alumnos, ¿no? Que si mamá y papá se pelearon, que si hoy me levanté temprano, que si me desvelé, que si el teléfono, que si la tarea y demás. Entonces, esto es una verdad. Las emociones influyen directamente en cómo nos comportamos, tanto en casa como en la escuela y en toda la sociedad. De ahí surge el término de multiverso de las emociones, porque nosotros vemos un alumno, puede estar contento, pero atrás de ese alumno a lo mejor existe una tristeza profunda o existe un problema, ¿no? O vemos a un alumno problema, pero no nos damos cuenta que hay atrás de él, ¿no? A grandes rasgos, el contexto de mi comunidad. Mi comunidad es de alto grado de marginación, es una comunidad indígena celtal, está ubicada a 1 hora y media del municipio de Simojovel de Allende, Chiapas. Se podrán dar cuenta, es un camino muy accidentado. Los maestros en época de lluvias, como en estos momentos, septiembre, octubre, tenemos que caminar hasta 1 hora y media para poder llegar, ¿no? Si a eso le agregamos cómo se siente el maestro cuando llega a dar clases después de caminar casi 1 hora y media bajo varios aspectos que produce la naturaleza, pues desde ahí estamos hablando de las emociones que también hay en los maestros. Dentro del contexto escolar somos 6 maestros y un director. En este caso, su servidor funge como director de la escuela. Sin embargo, la comunidad carece de los servicios básicos. No hay agua, no hay luz, no hay energía eléctrica, mucho menos internet. Aunado a eso, las madres y los padres de familia tienen muy poca participación de la escuela. ¿Cuál es la problemática en general? Cerca del 40% de las madres y los padres de familia no tienen interés en la educación de los hijos. El cerca del 20% de los estudiantes no concluyen el grado escolar al que se inscriben. Y también los usos y costumbres son muy arraigados en esta comunidad en la que estoy. Prácticamente el machismo impera fuertemente en la comunidad, por lo cual cerca del 70% de los alumnos que nosotros recibimos son varones, solamente un 30% son mujeres. Sin embargo, como docentes podemos tomarnos mucho tiempo en decir por qué estoy viviendo esto o dedicar ese mismo tiempo en decir qué puedo hacer para mejorar. Y mi posición de director es invitar a mis maestros a que pensemos qué vamos a hacer para mejorar. Eh, Dentro de todo esto, ideamos un objetivo general, hacer la semana de las emociones. Nos preguntamos por qué los alumnos no quieren llegar a la escuela. Recibimos alumnos de 4 comunidades diferentes, algunos caminan hasta 4 horas para poder llegar a la escuela. Entonces, eso es un fuerte problema y si encima de esto los alumnos no están motivados, pues los alumnos pierden ese interés. Así que los maestros en el Consejo Técnico Escolar pusimos manos a la obra para poder idear un sinfín de estrategias para poder despertar en los alumnos el gusto por llegar a la escuela. Lejos de enfocarnos a los objetivos educativos, nos dedicamos a pensar en lo que el alumno quiere, siente y necesita. Muchas veces olvidamos esa pequeña gran acción que los maestros deben de tomar en cuenta para motivar a nuestros alumnos. Nuestra buena práctica consistió en idear un sinfín de estrategias que nosotros pudiéramos llevar a la práctica a través de la transversalidad, hoy en día con la nueva escuela mexicana, la interdisciplinaridad, para lograr que los alumnos quisieran aprender. Incluimos a los padres de familia. Por primera vez en muchos años aquí en esta comunidad, tomamos en cuenta en las actividades a los padres de familia. Y fue realmente algo motivador. Si nos podemos dar cuenta ahí las imágenes, los papás en su vestimenta autóctona, las mamás llegaron, convivieron con los alumnos. Y eso no es todo. Yo me di cuenta como director escolar que los maestros, créanme, hacen maravillas con lo poquito que tienen. La creatividad, hace un momento escuchaba a los maestros que participaron, a la maestra Perla, a la maestra Irma, a la maestra Cielo,
y es sorprendente ver lo que hacen los maestros con lo poquito que se tiene, ¿no? La creatividad y el gusto y esta pasión por enseñar es verdaderamente importante. Fue así como surge por parte de los maestros de mi escuela el sinfín de actividades que pueden ver ahí en pantalla. Mensajes del corazón, frasco de las emociones, los sentimientos juegan, reconocimiento de las emociones, festival de las emociones, bueno, y un sinfín de actividades que lograron que los alumnos junto con sus papás por primera vez disfrutaran su estancia en la escuela. Y después de eso los papás decían, y maestro, ¿y cuándo van a haber otra reunión? ¿Cuándo van a hacer más juegos con nuestros hijos? Fue algo realmente motivador. No les voy a explicar cada una de las actividades para que les quede la curiosidad y puedan leer el libro de buenas prácticas, que por cierto está muy bueno. Y no solo eso, no solamente trabajamos con los papás, también los maestros se dieron a la tarea de que a partir de las diferentes disciplinas que ellos enseñan y las asignaturas, somos maestros de telesecundaria. Una fortuna de ser maestro de telesecundaria es que el mismo maestro enseña todas las asignaturas, desde español, matemáticas, hasta educación física y artes, por lo cual tenemos la mayor convivencia con nuestros alumnos. Así que también los maestros idearon actividades para llevarlas a cabo con estos alumnos y alumnas. Vemos ahí las actividades como el emocionómetro, sanando corazones rotos, lotería de las emociones, mensajes del corazón, en donde, y muchas más, ¿no? En donde no solamente pusieron en práctica el lenguaje, la lengua materna de nosotros, que es el español, sino también el inglés, el celtal y algunos más, el tzotzil también que se maneja aquí como idioma de estos alumnos. Fue realmente una buena práctica para mí, muy exitosa. Creo que al ver las fotos, al ver las caras de los niños, al ver que los varones, por ahí vemos una foto donde los varones están cocinando, donde los varones están barriendo, están trapeando y demás, se rompe ese paradigma, el del machismo ahí en esa comunidad y decir, no solamente las mujeres son las que hacen eso, sino también los hombres podemos hacer diferentes acciones. Y fue así que los maestros no solamente trabajaron las emociones, trabajaron un sinfín de valores, respeto, la identidad, la generosidad, el amor, bueno, y demás. No solamente trabajamos con esto, durante otros años como director, a veces yo tengo un dicho, como director yo seré la cabeza de la escuela. Sin embargo, los maestros son las manos, los padres de familia son los pies y el alumno y la alumna es como que el tronco. Y al final el cuerpo termina llevando y la cabeza forman un solo equipo y van hacia la resolución de nuevas metas y a la resolución de problemas. Fue así que también hemos hecho algunas revistas académicas, Pozolito de Cacao, donde las maestras hacen sus propios cuentos junto con los alumnos. Turulete, caballito, gaznate, nuegadito y mucho más son dulces típicos de aquí de nuestro estado, donde los maestros cuentan también sus buenas prácticas como experiencias exitosas. Todo lo que estamos presentando aquí puede no ser tan exitoso en un contexto de una ciudad, pero lo que significó para nosotros, hace un momento decía la maestra Irma, ¿no? Que para decir que es una buena práctica es hacer que el alumno disfrute esta cuestión, ¿sí? Este gusto por trabajar las emociones surge desde que era normalista y yo dejo una actividad a muchos de los grupos porque daba formación cívica y ética y escribí, van ustedes a poner qué quieren ser de grande. Y muchos ponían arquitecto, ingeniero, maestro, licenciado, abogado y demás. Hasta que leí una nota, ¿no? Y que decía, ¿qué quiero ser de grande? Y decía, feliz. Y creo que eso se nos olvida, ¿no? Si nosotros somos felices, créanme que las emociones se contagian. Y cuando se contagian para bien, pero también se contagian para mal. Y en este multiverso de las emociones, lo que tratamos de hacer en nuestra comunidad es contagiar de buenas vibras, contagiar de esta emoción por venir a enseñar y también de esta emoción para que los alumnos vengan a aprender. En el libro de buenas prácticas está un video donde está de manera más explícita todo esto que estamos diciendo y también el desarrollo de cada una de las actividades que los maestros emplearon. Créanme que yo quedé verdaderamente sorprendido por el trabajo de los maestros porque la creatividad,
el gusto y la pasión es la que contagia, ¿no? Hay otra frase que a mí me encanta que dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo es el que verdaderamente arrasa y contagia. Y creo que eso es lo que hace falta en nuestras comunidades, ¿no? Que como maestros siempre demos el ejemplo y que inspiremos a nuestros alumnos. Lejos de enseñar, que inspiremos para que esto sea un multiverso verdaderamente de las emociones. Bueno, muchas gracias. Espero no Al, haberme pasado del tiempo. al contrario, maestro Roque, le quedamos muy agradecidos, sobre todo por recordarnos la importancia del liderazgo del director para permitir, para autorizar, para trabajar con todos los maestros. Y bueno, pues sí, ya está publicado aquí en la liga, en el chat, el libro para que ustedes puedan profundizar sobre cada una de las técnicas, las estrategias que nos han venido compartiendo los maestros. Maestro Roque, muchísimas gracias y haga extensiva también la felicitación a todos sus maestros que se involucraron en estas actividades. Muchas felicidades. Y vamos a cerrar con la maestra Karina Pacheco Parra. Ella nos acompaña desde el estado de Guerrero. Ella es maestra de secundaria, es docente frente a grupo en la Escuela Técnica 132 Catarino Maldonado Pérez. Y miren, ella nos va a compartir una buena práctica que ha titulado El Tour de las Emociones. Vamos a ver qué hizo ella, qué implementó en relación a este gran componente de la socioemocionalidad. Maestra Karina, bienvenida, muchas gracias y felicidades. Y le dejamos en el uso de la voz. Sí. Guerrero es una cajita pintada en un linalá. Abre pronto la cajita, ábrela pronto, ábrela. En ella hay una paloma con su cinta de listón. ¿Puedes pasar a la siguiente? El chilapa y el cinto es mi corazón. Bien, bueno, se compartió esta práctica en la Escuela Secundaria Técnica Caritino Maldonado, en la región de la montaña del estado de Guerrero, con 740 alumnos, que tiene el turno del matutino, y trabajé con 504 alumnos de primero y tercer grado de secundaria en la asignatura de formación cívica y ética. Posteriormente a esta situación que estábamos viviendo, bueno, realicé un pequeño diagnóstico por lo que estaban viviendo nuestros alumnos y que siempre dejamos a un lado las emociones o lo socioemocional. Adelante con la diapositiva, por favor. Y bueno, esta práctica se realiza con estos grupos. La siguiente, especialmente trabajando un diagnóstico bajo los estragos del confinamiento en el que vivíamos todos y familiares fallecidos, porque hubo demasiado muertes en esta región, poca comunicación de los hijos con los padres, que no se conectaban a línea. Yo trabajé en mi horario normal, pero en línea. Entonces, muchos de los niños no se conectaban porque asumían el rol de padres de familia, quedaban a veces cuidándose entre ellos o los abuelos y no les hacían mucho, no le ponían interés. Entonces, bajo esta situación, hice un monitoreo y empecé a trabajar con ellos lo socioemocional por lo que estábamos viviendo. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo fue especialmente en la región de la montaña, que tenemos esa problemática de darle nombre a las emociones que vivimos, por los estados emocionales que estamos viviendo. Entonces fue fomentar la identificación de las habilidades socioemocionales con el autoconocimiento y después con la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración a través de la investigación-acción de manera responsable para el desarrollo de las destrezas comunicativas y
especialmente a través de la estrategia socrática. Sí, adelante. Gracias. El objetivo era gestiono las mejores emociones en este tiempo. Estas actividades para mí fue muy complicado porque cada una de las actividades al desarrollarlas en línea es un poquito complicado. Es una actividad que yo llevo de manera presencial y es muy bonita. Los alumnos les encanta y me encanta a mí porque ellos pueden mencionar distintas emociones que en ocasiones no las guardamos. Adelante. El Tour de las Emociones fue una práctica diseñada para los alumnos y especialmente que tuvieran una mirada a su interior, a partir del trabajo con el tema las emociones. Durante esta práctica se trabajó la identificación, la expresión de emociones, fomentar la resiliencia y mejorar el rendimiento académico, especialmente en estos alumnos, descubriéndose a sí mismos, fomentando valores personales. Esto se trabajó con obleas, trabajé con pinceles comestibles, con fruta de la región, con zanahorias, con distinta comida que pudiésemos tener o con material que tuviésemos en casa, directamente en Zoom. En ocasiones trabajábamos en Google y se observaba las emociones que ellos podían mostrar. Adelante, por favor. Gracias. Se trabajó, primeramente siempre se llevó a cabo una relajación constantemente para poder oxigenar nuestro cerebro, nuestros órganos principales, nuestro sistema nervioso, nuestro estado físico, y de esa manera ellos observaron en YouTube 2 videos que a mí en lo especial me fascinan, los 7 consejos para gestionar nuestras emociones, pero al mismo tiempo se pidió que observaran el video cómo identificar las propias emociones. Posteriormente ellos investigaron qué son, qué tipo de emociones existen y que las podemos sentir desde una persona pequeña hasta una persona mayor, cómo darles ese nombre. Se utilizaron obleas de color, se utilizaron hojas de colores, papel reciclable, las envolturas del papel de las tortillas, de todo lo que pudiésemos tener a través de una metodología del pensamiento del diseño que nace con lo que son las artes y que se fue diseñando y se hace de manera práctica, lo trabajan los diseñadores y yo lo quise utilizar aquí con lo que tuviésemos a la mano. Entonces fueron practicando esta estrategia para poderle dar forma a esas emociones que ellos iban sintiendo. Posteriormente ellos fueron diseñando esas emociones que iban viviendo y iban mencionando por lo que estaban sintiendo. Muchos de ellos mostraban esa frustración, ese miedo de perder a su familia, de no poder regresar a la escuela, de lo que estábamos viviendo. Finalmente ellos, al reconocer, hacer todas esas actividades, varias actividades, ojalá puedan darse la oportunidad de observar el libro y ahí viene un poco más detallado de esta situación, ¿sí? Realizaron un recorrido que a mí en lo particular me gustó y a los alumnos les fascinó esta parte del tour, el reconocimiento de sí mismos. Adelante, por favor. Los logros obtenidos, ahí tengo información a través de los códigos QR del libro, pero me gustaría presentar esta práctica, este final que tenemos en esta buena práctica. Me encantó trabajarla porque en mi región pues es difícil mencionar estoy triste, tengo miedo, estoy preocupada, no, en la casa no me aceptan, no me quieren, mi padre acaba de fallecer, o sea, muchas emociones, ¿no? Y que posteriormente a ello, ellos ya identifican y dicen, me siento mal en estos momentos, profesora, no quiero entrar a clases, o estoy viviendo estos momentos, o sea, ellos ya mencionan lo que van sintiendo y considero que es una buena práctica, la podemos trabajar en primaria, secundaria, haciéndoles unos cambios y quizás viendo el diagnóstico que ustedes tengan, podemos hacerle una modificación y llevarla a la práctica. Adelante, por favor. Buenos días.
días, maestra Karina Pacheco Parra. Mi nombre es Elisa Estrada Gómez. Soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 132, Caritino Maldonado Pérez, de esta ciudad de Tlapa de Comonfort, de la región Montaña Alta de Guerrero. A continuación explicaré sobre las emociones básicas. Bueno, las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos. Las emociones básicas principales son alegría. Es el sentimiento o sensación agradable de satisfacción y bienestar ante algo o alguien. Asco. Es el intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante. Ira. Es el sentimiento de enfado o rabia cuando las cosas no salen como queremos, irritabilidad o indignación. Miedo. Es la inseguridad o sensación de amenaza, peligro o dolor. Sorpresa. Es el malestar o asombro ante algo inesperado. Tristeza. Es el sentimiento de pena, desdicha o infelicidad. Ahora acompáñenme a mi tour de emociones. La emoción de la alegría. La ubicamos en la estación de verano. Y esta emoción yo la experimento cuando me dan un regalo. O cuando me dan un ramo de flores. O cuando como mi postre favorito. Entre muchas otras. Otra de las emociones es el asco. Esta emoción se ubica en la estación de otoño. Y yo la experimento cuando veo una cucaracha muerta, o cuando veo alguna fruta o verdura descompuesta, o los platos sucios, entre muchas otras. Otra emoción es la ira. Esta se ubica en la estación de primavera y yo la experimento cuando saco una mala nota, o cuando mis hermanos agarran mis cosas sin mi permiso, o cuando algo no me sale como yo quería. La emoción del miedo. Esta emoción la podemos encontrar en la estación de invierno. Esta emoción yo la percibo cuando me quedo sola, cuando se va la luz y me quedo en la oscuridad, cuando voy a hacer algún examen, entre muchas otras. La emoción de la tristeza. Esta se encuentra en la estación de otoño. Y esta emoción yo la siento cuando mi mamá no está en casa, cuando una de mis mascotas se enferma o cuando saco una mala calificación. La emoción de sorpresa. Esta se encuentra en la estación de primavera y yo la experimento cuando me dan algún regalo sorpresa, cuando llega algún familiar o amigo que no había visto o cuando me organizan una fiesta sorpresa. Bueno, este ha sido mi tour de las emociones. Muchas gracias. Pues maestra, qué orgullo ver a sus alumnos contactando sus emociones, sobre todo en la educación secundaria, en esa etapa tan complicada de la adolescencia, donde vemos a nuestros chicos a veces experimentar un cúmulo de transformaciones, y qué bueno que nos comparte esta buena práctica. Muchas felicidades. Pues como han visto maestros y maestras, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, aquí representados a través de la maestra Cielo, de la maestra Perla, de la maestra Irma, del profesor Roque y de la maestra Karina, nos han mostrado la importancia de las emociones. Y en medio minutito les voy a preguntar a cada uno de ellos lo que la maestra Paola Mendoza nos ha solicitado.
¿qué reto? ¿Cuál es el mayor reto que tuvieron que enfrentar para implementar una buena práctica, para romper aquellas resistencias que ustedes veían en ustedes mismos, en la escuela, en la organización? Empezamos con la maestra Cielo, por favor. En lo personal, siento que fue la optimización del tiempo, porque en la verdad, durante la aplicación de esa buena práctica, en mi jardín, teníamos clausurado un edificio porque se había dañado el techo, entonces estábamos compartiendo el turno, que es muy corto en preescolar. Teníamos la mitad segundo grado y la mitad tercer grado. Entonces, en ese corto tiempo, la verdad no alcanzaba a veces y los niños seguían motivados o querían más o decían, maestra, es que quiero seguir trabajando mi juguete, o maestra, me lo llevo y lo traigo ya mañana hecho. Y le decía, no, aquí lo hacemos, lo que te faltó. Entonces, en lo personal, yo siento que fue la optimización del tiempo, porque gracias a todo cómo se fue llevando, la motivación estaba al 100 en los niños en cada una de las actividades y los procesos, desde la indagación hasta la creación. Entonces nos faltaba tiempo para darle continuidad. Lo que funcionó fue que en el cierre, en la exposición con papás, les ayudó como que a cerrar a ellos mismos todo el proceso que habían hecho, y ya no se dio continuidad, pasaron a otro proyecto después, pero en cada actividad sí, esa fue el mayor reto. Muchas gracias, maestra Cielo. Maestra Perla, ¿cuál fue el mayor reto? ¿Cuál fue ese elemento que tuvo que superar para llevar a cabo su buena práctica? Bueno, yo creo que el considerar qué actividades podrían impactar en mi niño de manera que fuera un aprendizaje para él, pero también que fuera de manera divertida. El sentarse y que yo pueda decir, esta actividad va a disfrutar mi niño, es un gran reto. ¿Por qué? Porque en preescolar de eso se trata, de que el niño disfrute cada actividad, pero que también a la vez aprenda, que a lo mejor él no se está dando cuenta que está aprendiendo, pero de manera a través del juego lo está haciendo. Entonces, creo yo que cada que yo realizo una planeación, ese es mi gran reto, pensar qué actividades puedan impactar en el alumno de manera divertida. Muchísimas gracias, maestra Perla. Y dejamos en el uso de la voz a la maestra Irma Guadalupe. Por favor, maestra, coméntenos. Sí, creo que el mayor reto fue el tener tacto. El trabajar las emociones implica, como decía la maestra Karina, que se muevan emociones, que se muevan casos difíciles que están en nuestras aulas. Y mi mayor reto era el cuestionarme hasta dónde es el papel docente, hasta dónde ya invadimos áreas que en lugar de beneficiar pueden perjudicar. De mi parte, he tenido un entrenamiento en terapia gestal que he estudiado, pero aún así, aún con ese entrenamiento y aún que estoy estudiando la maestría en terapia gestal, aún con eso, ya en el aula, el hecho de tener muchos alumnos, tenemos que ser cuidadosos hasta dónde llegar, y tenemos que tener tacto, y ese fue mi mayor reto, pues el trabajar emociones donde las sacaran, pero no indagar casos específicos, no indagar si hubo abandono y no indagar profundidades, porque ahí ya nos meteríamos en otra área, pero sí expresión, estar atentos a eso. Eso fue mi mayor reto. Muchas gracias, maestra Irma, y creo que nos han compartido procesos que debemos de cuidar los maestros. Maestro Roque, ¿qué le contesta usted a la maestra Paola Mendoza? ¿Cuál fue ese reto que tuvo que enfrentar? Bueno, pues el reto que tuve, se los voy a hacer con un cuento de 2 minutos. Perdón porque yo me quite el tiempo, pero sí, había una vez un rey que era demasiado supersticioso. El rey era tan supersticioso que había soñado que se le habían caído todos sus dientes. Así que a la primera hora del amanecer manda a uno de sus guardias por uno de los dos adivinos del reino. El adivino se presenta donde estaba el rey y le dice: Su Majestad, ¿en qué te puedo servir? Y el rey le dice: quiero que me digas qué significa el hecho que he soñado, que se me han caído todos mis dientes, ni uno solo me ha quedado.
El adivino agacha la cabeza y de repente le dice, terribles noticias, Su Majestad, muy terribles noticias le deparan a usted para su futuro. Y el rey le dice, ¿y qué significa? Significa, Su Majestad, que todos sus familiares, pero todos sus familiares van a morir antes que usted. El rey queda callado y no le gustó lo que le había dicho el adivino, así que lo mandó a encerrar al calabozo y lo azotó pues con muchos castigos, ¿no? No contento el rey, manda por el segundo adivino del reino que no sabía lo que le había deparado el primer adivino. Así que manda por el segundo y el segundo adivino se presenta donde estaba el rey. Y el adivino le dice, Su Majestad, ¿en qué te puedo servir? Y el rey le cuenta que había soñado que se le habían caído todos sus dientes, que ni uno solo le había quedado. Quiero que me digas qué significa. El segundo adivino agacha la cabeza y de repente con una sonrisa le dice, magníficas noticias, Su Majestad, magníficas noticias le deparan a usted para su futuro. ¿Y qué significa? Y el adivino le dice, Su Majestad, significa que usted va a vivir más que todos sus familiares juntos. Larga vida al rey. Al rey le gustó tanto lo que le había dicho el segundo adivino, que lo premió y le dio mucho dinero y mucho oro y muchos juguetes y demás. Eso es lo que pasa, maestros, de esa manera. Es mi mayor reto, pero también mi mayor motivación, es poner el ejemplo. Todos nosotros tenemos la capacidad de ver el vaso medio lleno o de ver el vaso medio vacío. Y las emociones no se enseñan, así como los valores tampoco se enseñan, sino que los valores se contagian y de igual forma las emociones se contagian al momento de practicarlas. Muchas gracias. Al contrario, maestro Roque, muchas gracias a usted. Y finalizamos con cuál fue el reto, cuál fue este gran desafío para poder implementar una buena práctica, maestra Karina. Sí, me escucho, ¿verdad? Sí, maestra Ok. Karina. Bueno, el reto principal fue el trabajar con 500 alumnos de primero y tercer grado. Fue un reto, pero también me encantó que ese reto se teniera que vivir detrás de una pantalla y sé que ayudé a muchos de mis alumnos que hoy se han ido de la escuela. Fue un reto, pero también un reto que sé que lo voy a superar para trabajarla ahorita de forma presencial y en esta post-pandemia vengo más fuerte, solucionando las distintas situaciones que viví para implementarla y seguimos de pie para seguir trabajando y me voy más fortalecida para seguir trabajando. El reto fue muchos alumnos detrás de una pantalla, pero esa fue la situación. Muchas gracias. Pues maestros y maestras que hoy nos acompañaron, que nos van a ver en esta retransmisión, cerramos con este ramillete del país, ¿no? Tenemos representación de 5 entidades y cada uno de ellos nos ha recordado a los maestros que están frente a grupo, a las escuelas, que los retos se pueden superar y que en los chicos nos están esperando, nuestros alumnos nos necesitan y sobre todo nos han compartido la importancia de incorporar elementos del apartado socioemocional. Maestra Cielo, maestra Perla, maestra Irma, maestro Roque y maestra Karina, un aplauso para ustedes, nuestro reconocimiento y verdaderamente es un gusto haberlos tenido en esta sesión. Hasta el próximo martes con Grupo Loga. Nos despedimos. Hasta luego.